Buenas noches, soy Percibiche Salvatierra, esto es Libertad Bajo Palabra, como siempre en Radio Miraflores Televisión. Hoy, pese al cambio de gabinete y todas este tipo de minucias que potencialmente vuelvan a llevar importantes consultorías al seno de la Universidad Católica por estas variaciones que se han dado, bueno, por el día de hoy no nos va a importar, ¿no? Lo podemos conversar después. En lugar de ello, vamos a tener unos asuntos más profundos, más interesantes, y para tales efectos nos acompaña Marita Troyano, cuya obra puede dar muy bien cuenta de justo estos elementos que acabo de mencionar. Bienvenida, Marita. Gracias, Percy, gracias por la invitación. Saludos al personal de Radio Miraflores y mis sentidas condolencias por la pérdida del señor Palma Michelsen. Bien. Mira, Marita, entonces a mí me dio mucha curiosidad cuando empecé a ver tu producción, el hecho de que había reservado bastante para publicar, ¿no? Porque Sí. entiendo de que había muchos poemas que habías escrito como en la veintena, ¿no? Como la mayoría de poetas, pero había reservado hasta casi mediados de los 90 y fines de los 90 para empezar a divulgar todo lo que habías compendiado en esos tiempos, quizás. A ver, coméntanos cómo es que se dio esa relación tuya con la poesía, por un lado, y con la publicación de la misma. Bueno, mira, tengo que decirte que yo escribo poesía no desde la veintena, sino desde la decena, desde el colegio. Desde allí ya había una gran acogida a varias alumnas del Colegio Nacional Santana que escribíamos poesía y nos publicaban los poemas en la revista Alborada, que era la revista del Colegio Nacional Santana. También teníamos un programa en la radio donde leíamos nuestros poemas. O sea que esto viene de bastante atrás. Lo que ocurre es que yo entro a estudiar sociología y ciencias políticas y bueno, te imaginas los bodocazos de libros que teníamos que leer, sobre todo de Carlos Marx y Engels y Marta Harnecker, que no era tan grueso, pero era muy intenso también. Y no tuve tiempo de seguir escribiendo como me hubiera gustado. Además, yo pensaba que la publicación era algo absolutamente ajeno a mí. Y nada, corrió el tiempo y al cumplir 40 años, eh, ya yo tenía, en los 2 años previos a esta edad, había escrito cerca de 50 poemas. Ya acabada, obviamente, acabada mi carrera, trabajado como socióloga, etc. Entonces, en ese momento, es que me anima un grupo de amigas, sociólogas también, porque mi grupo era básicamente gente que había estudiado conmigo. No vengo de canteras de la literatura ni nada académico, yo soy autodidacta. Y me animaron a que publique. Entonces visité a Esteban Quirós, de Editorial Lluvia, y llegué pues con mi recontra cantidad de poemas donde él, y conversando durante casi 2, 3 semanas, llegamos a hacer una selección que pasó a ser mi primer libro, que es Mortal Impurius. Ese libro fue, la verdad, un hecho muy importante en mi carrera, si se puede llamar así, como poeta, porque hicimos cosa que ya no se hace ahora, 1.000 libros, y a los 4 meses Esteban lanzó una segunda tirada porque se acabó. Entonces ya yo tenía ya una presencia importante y seguí publicando. Lo siguió Poemas Urbanos, después vino Secreto a veces, Extrasístole, Extrasístole, ¿no? Claro. La historia según la poesía, Ad libitum, Dando ansí por ti, Soy toda erranza, Mi mundo raro, y combiné. Hubo un intervalo en el cual publiqué un libro de narrativa que se llamó La noche anterior, con 2 relatos, y un libro, una novela para niños auspiciada por Save the Children, en defensa de los derechos de la infancia. Y luego he seguido escribiendo poesía, y bueno, acá estoy. Perfecto, Marita. Pero entonces, cuéntanos
Eh, ¿Cómo fue que se dio este boom de ventas de Mortal Impuribus? Que es algo Yo, muy inusual. Tú misma dices, primero hubo 1000 y luego hubo una revisión inmediata. ¿Causó sí, sensación? ¿Qué factores hubo que puedas yo hacer creo que memoria fue, ahora? Estamos yo hablando creo del que 95, ¿no? el 96. 95, 96. En el Ya, 95 vamos. yo lo acabé de corregir y todo. Bueno, yo creo que se sumaron varias cosas, ¿no? Eh, Creo que era un libro novedoso, ¿no? Muy intenso. Era un libro coloquial, de acceso fácil al lector y sobre todo llegó a sectores que no necesariamente tenían que venir de aulas universitarias, sino llegó a todo el mundo. Los primeros que compraron los libros fueron amigos míos, gente que no venía de la literatura. Y fue ese el hecho de que lo hizo tan exitoso, ¿no? Además la carátula era muy linda y además los poemas eran muy buenos, ¿no? Efectivamente, claro. Un gran trabajo de mucho tiempo, de muchos años. Además, fue muy cuidada la edición por Esteban. Y tuve la recomendación de mi amiga, porque era mi amiga, Blanca Varela, de reducir algunas cosas. Digamos, me dio una asesoría muy generosa en el sentido de que recorta, 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 y salió el poemario. Y luego ya has visto lo que ocurrió. También hubo mucha difusión en prensa, ¿no? Era una novedad, era un libro que era realmente distinto a todos los que habían en ese momento en los estantes de las librerías. Y lo que yo me pregunto y quisiera conversarlo contigo ahora directamente es, esa novedad quizás estaba en el cuidado extremo, en el uso del lenguaje o habría Sí, otras perspectivas de ruptura más allá del lenguaje. ¿Crees quizás que esa es tu principal innovación? yo creo que había una ruptura del lenguaje, había una innovación en el lenguaje y había una novedad también en la estructura de los versos. O sea, la arquitectura de mis versos era absolutamente inusual y los temas también. Eh, eso también han sido elementos que contribuyeron a que fuera un libro tan demandado, ¿no? ¿No? Y que luego se ha ido consolidando con el curso de las siguientes publicaciones, ¿no? Sí, Tú o sea, sabes que si hiciéramos, ¿sí? montar, perdóname Percy que te interrumpa, Sigue, pero sigue. No, remontar Mortal Impuribus fue un reto inmenso para mí. Pero es un reto constante. El siguiente también tuve que tratar de superarlo, ¿no? De que sean publicaciones con novedad. O sea, no puedo ser repetitiva, no puedo repetir los mismos temas y no puedo acogerme a escuelas ni a capillas literarias, sino dar rienda suelta a la imaginación y a la creación. Yo creo que eso ha sido uno de mis vectores más importantes. claro, pero mira, es curioso que un artista como tú nos menciona este punto porque en realidad es lo más clásico que hay, ¿no? O sea, un artista siempre debe buscar la transgresión de lo que ya está proponiendo, porque Así si es. no cae pues en una monotonía, en una mediocridad, es igual a Exactamente. lo que ya uno sabe. Uh Entonces, -huh. cuando ya uno hay una fórmula, esa fórmula la puede repetir 500 veces, 1000 veces, todas las veces que quiera, y siempre va a tener un resultado, pero no hay ninguna muestra de Innovación, renovación ni ¿no? nada, ¿no? Eso es Sobre todo que los aburrido contenidos, también. Percy, cada libro que yo he publicado tiene contenidos distintos, no porque yo me haya sentado a proponérmelos y decir, y ahora voy a hacer este libro con él, no, son temas, son poemas que yo he ido escribiendo y que después los he agrupado de acuerdo a la temática. Por ejemplo, Poemas Urbanos es un libro básicamente de textos urbanos. Yo como socióloga he recorrido Lima, la Lima marginal, ¿no? Y ahí hay muchos textos en los cuales reflejaba una realidad que tenía que plasmarla en un poema. Luego viene Extrafístula, que es un libro barroco, ¿no? Con un Claro. lenguaje muy complejo, que sí fue pues, eh, todo un desborde de pasión, fue una historia increíblemente contada en poesía, muy compleja, y luego viene Dando así por ti, que utilizo el lenguaje del siglo de oro español para trabajarlo, que también me tomó como 7 años escribirlo, ¿no?
que me era muy familiar, porque cuando estudiábamos en Chincha, nuestras profesoras en esa época, ya puedo decir en esa época, eh, nosotros estudiábamos básicamente a los autores clásicos, incluso al arcipreste de Hita, a poetas que en este momento probablemente mucha gente no los se acuerde o no los conozca. Entonces, ese instrumento del lenguaje clásico se me quedó a mí muy metido en la cabeza y dije, años después, yo tengo que escribir un poemario con este lenguaje y usando la métrica que usó Dante Alighieri también para los tercetos al final, finalizando cada Tercetos poema. encadenados, claro, la terza rima. Exactamente, O exactamente. sea, que en apariencia cualquiera dice, bueno, cualquiera que no conoce, bueno, todavía bien la historia de la literatura dice, bueno, aparece Marita Troyano y es rupturista, es innovadora, y ciertamente lo eres y lo ha sido, pero tiene una raigambre en el corazón mismo del idioma, porque mira que hablaste del arcipreste de Ita, ¿no? O sea, del libro de Buen Amor, o sea, los textos Así es, San Juan primigenios de la que Cruz, estaba ¿no? formando el idioma español, ¿no? O sea, Exactamente, era el idioma primitivo, ¿no? Pero también yo creo que hay una cuestión, Percy, que es, tú no puedes entrar a la universidad para volverte poeta. Puedes claro. entrar a estudiar literatura, si tienes la vocación, a perfeccionarte, a tener muchas lecturas, pero tú no te vuelves poeta por estar en la universidad ni por tener una maestría en literatura. O eres poeta o no eres. ¿Y Yo creo que en quién ese... cree que se puede hacer eso? ¿Tú has conocido gente que cree que vive tan engañada? Bueno, ¿Sabes que hay por ahí? yo creo que hay varios, pero no voy a mencionarlos porque ya no quiero. Hay Ya mucha quiero ver gente que, polémica. hay mucha gente, sí, pero hay una Bueno, cosa también, es cierta, ese asunto de la poesía, como el de la pintura y de la cocina, díganme si no es verdad, sin ningún alarde de soberbia, el que es poeta sabe de que es un don. La poesía es un don, no es un título que adquieres, ¿no? Y justamente entrar en la poesía te hace necesariamente humilde, pero no con una falsa humildad de tal suerte que no reconozcas que es un don, ¿no? Porque no hay peor soberbia que la falsa la falsa humildad, modestia. así es, la falsa modestia. Entonces, Efectivamente. yo creo que aquí en la Cochinchina igual hay gente que, bueno, dice yo quiero ser poeta o quiero estudiar y estudian y escriben, ¿no? Pero la poesía es una cuestión que es sumamente difícil de definir, además. Y si no tiene definición, es una cuestión, una abstracción, es una cosa que la tienes y tú la sueltas, ¿no? Eso ocurre con los... O accedes por ratos, por instantes también. No es Obviamente, cosa claro, permanente. no todo el tiempo estás escribiendo, pero hay gente que, por ejemplo, habla constantemente, le sientes la poesía cuando hablan, ¿no? En su lenguaje común, en sus conversaciones cotidianas. Yo tengo amigos, grandes poetas vivos, porque de los que ya han partido puedo mencionarte a poetas maravillosos, ¿no? Arturo Corcuera, Paco Bendezú, que presentó Mortal Impúrico, justamente. Eh, como, Marco Martos presentó también ese libro. Pero en este momento, si tú me dijeras qué poetas sientes, poetas, ¿no? Yo empezaría la lista con Alberto Alarcón. Sí, 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 La había sabido tomarse seguiría por con él, claro. Antonio, hombres, ¿no? Con Antonio Sillones, con Carlos Garrido Chalén. Son grandes poetas. Y mujeres, Bueno, está Elvira Ordóñez, Graciela Briceño, Yolanda Westphalen, que ya ha fallecido. Eh, yo me inclino mucho por la generación del 50, ¿no? Pablo Guevara. eh, Magdalena Chocano, ¿no te gusta algo? ¿La has no, leído? sí le he leído, pero quizá es que mi cercanía a esas otras personas ha hecho que los lea más, porque no solo Claro. eran lecturas que yo tenía,
no obligadas nunca, no creo que no hay lectura obligada, ¿no? Era una lectura que te provocaba, era una cuestión que te querías entrar a su poesía. He tenido la suerte de tener amistad con todos ellos, Hay como una ¿no? vinculación emocional, dices que parte de la poesía y luego las llevaba a lo personal. Yo te mencionaba a Absolutamente. Magdalena por la intensidad del lenguaje de Magdalena también. Sí, claro que sí, Tengo una la poeta. impresión que entre tú y ella están de las que hacen un uso más intenso del lenguaje. No sé si alguien más lo habrá comentado en algún sitio, debe haber algún teórico que se ha dado cuenta, ¿no? Pero bueno, entonces, Marita, estamos con el curso de la innovación y el lenguaje, pero al mismo tiempo también hay profundas indagaciones personales, existenciales, y sobre todo veo que hay una constante reflexión sobre el mismo quehacer poético, Ujú. que hay muchas personas que podemos coincidir que esa es también una buena muestra de una poesía que es, digamos, de alto nivel, ¿no? Se preocupa por verse a sí misma también. A ver, cuéntanos cómo haces para conciliar esos dos polos, porque sabemos que mucha de la poesía que ahonda en el lenguaje resulta siendo muy vacía a veces. Por ejemplo, tú tienes la suerte o qué sé yo, de que eso no se da en tu caso. Al contrario, a ver, coméntanos ese proceso. Sí, el punto es que cuando escribes poesía, tienes que olvidarte un poco de la racionalidad. Tienes que olvidarte de las palabras complicadas. Tienes que buscar el medio más fluido, hablando del alfabeto, ¿no? Para comunicar. Eh, si tú escribes poesía con un desborde de tu emotividad, con una claridad en tus pensamientos, porque tampoco se trata de escribir crípticos o más bien crucigramas en el cual tienes que estar ahí combinando para entender. Sí, yo respeto, cada uno escribe como quiere finalmente, pero a mi entender, yo siento que cuando escribes poesía, tienes que hacerlo con mucha, con esa inocencia que debe tener el poeta, con esa pureza del lenguaje. No recurrir a argucias ni a aferrarte pues a capillas literarias que te dicen que tiene que ser así o asá, y los temas fluyen solos. Por ejemplo, el amor, tú no puedes hablar del amor, eh, si hablas de poesía, definitivamente vas a derivar en hablar del amor, porque eso es el leitmotiv de la poesía. Las emociones, transmitir emociones, compartir vivencias que finalmente son las mismas que tiene toda la humanidad. Todo el mundo llora, canta, se ríe, sufre, ¿no? Ese es el punto. La comunicación, la poesía es comunicación. Y si tienes la facilidad, vamos a decirlo así, de escribir con un lenguaje llano, que no es igual a simplón, un lenguaje llano, eh, vas a ver cómo esa poesía realmente llega a la médula del otro, porque la idea es que el poema llegue al otro, no que se quede en tu libro o dentro de un cajón. Entonces, Claro. conciliar eso es una cuestión francamente ya mecánica, si quieres, no hay una fórmula. Efectivamente, no hay una fórmula. Pero te decía, entonces tú en esta evolución veo también una peculiaridad de que muchas veces dedicas con nombre propio poemas a los seres que amas, ¿no? Sí, Por ejemplo, es más común cuando dicen, ¿no? Los hombres por toda la vida siempre tienen, ¿no? Una musa a la que le una canta, musa. ¿no? Pero tú tienes un amado, ¿no? O sea, Así que es tu así es, compañero, ¿no? Y lo pones así con es. nombre propio y le escribe pues poemas muy conmovedores, ¿no? Uh -huh. Eso también ha sido una peculiaridad, porque no se ve mucho eso, al menos en la poesía escrita por mujeres que yo recuerde, no sé. Sí, yo tampoco he visto mucho eso, pero es que, bueno, en mi caso amerita que yo celebre en poesía a mi pareja, ¿no? Un hombre extraordinario que además me ha acompañado desde el inicio en toda mi locura de la escritura. O sea, me ha visto Claro. amanecerme y escribir en las madrugadas en un lápiz con una linterna en el suelo, porque muchas veces soñaba los versos
que me ha acompañado a todos los recitales y que es amigo de todos los poetas y todas las poetas que son amigos míos. Entonces, por ahí está bien. También he dedicado versos a mi madre, a mi Claro. hija, ¿no? Bueno, Vallejo dedicaba también poemas a su familia. Yo creo que tu amor más cercano es el de tu familia, ¿no? Entonces, No, Vallejo sí, pero te digo, no me acuerdo de Magda Portal, por ejemplo, una poeta de ese nivel haciendo eso. No, bueno, no, no, pues claro, también depende la vida que tienes, ¿no? Si no has tenido una pareja o no has tenido una, una familia muy cercana, entonces es difícil conjugar afectos y eso no descalifica la poesía, simplemente no está el móvil, ¿no? ujú, claro. Es totalmente legítimo lo uno como lo otro. Si no tienes a quien celebrar en poesía, está bien, ¿no? No, Y bueno, si lo puedes usar tienes, la poesía para maldecir también si quieres, ¿no? Lo han hecho bueno, muchos. ahí sí yo Claro, discrepo, también. ¿ah? Yo creo Exacto. que, yo creo que la Plasma visión, poesía, yo claro. creo que la poesía siempre debe estar asociada a la bondad, al amor, a la claridad, a la luz. Está muy bien. Ese es un componente ético que tú le agregas Sí, a tu propia sí, dinámica. Pero así tú sabes es. que el lenguaje es vasto y así, bueno, como hay luz, bueno, está la oscuridad. Hay una Dedicas larga a, historia en la literatura también por ese rumbo, ¿no? también, Claro. ha habido grandes pleitos históricos, no de acá, sino en varios países en que se decían velaverde uno con otro, ¿no? Acá los pleitos Incluso, nunca llegan a tanto, ¿no? no, acá son muy como tibios, ¿no? O sea, siempre la Bueno. nota peruana es como, mejor no, una trompeaderita y después ¡brum! Se diluye, ya. Mejor un Yo me acuerdo, pañuelazo nomás, ¿no? nada más. Te agarran como una marinera, todo Pero claro. mira, acuérdate de algo, los griegos, por ejemplo, se sacaban la mugre entre ellos. Aristófanes le insultaba a uno, a Platón peleó en fin, un contubernio ahí desatado de insultos a través de sus obras. No es raro, no es raro. Bueno, tú sabes, el papel No, el aguanta. odio que se tenían en Chile Pablo de Roca con Neruda, Exacto, que escribían así libros es, enteros en contra, así ¿no? O es. sea, acá es Y una manera de ser diferente. En Colombia también hay casos de buenos poetas que se sacan la mugre a través de sus versos, ¿no? Acá no ha habido mucho, ¿no? Felizmente, mejor, pero sí se han dado casos que no recuerdo en este momento, pero no llegan a ese nivel de creación de diatribas a través de la poesía que debe ser bien difícil, porque Ya, pero no no es, solamente me refería a ese tipo de expresiones, digamos, como diatribas y agravios, sino con los contenidos también de oscuridad que puede tener el ser humano, ¿no? Te decía bueno, lo de por François supuesto, Villon, o te decía, así ¿no? es, Rambaud, ¿no? Una temporada en el así es, infierno, o así los es. Ramón, esa gente, ¿no? No, de Y que son acuerdo. caminos que yo entiendo, ¿no? Porque, o sea, es que, veamos, o sea, aparte no es porque seas mujer, pero, o sea, eres una madre y una esposa que ama a su esposo. Entonces, uno mismo se contaminaría estando en esa circunstancia, ¿no? Trayendo toda esa oscuridad que está ahí también al alcance de la mano, quizás. Puede ser ¿Mm? como una decisión propia evitarla, ¿no? E ir por un camino más ordenado, más equilibrado o más Bueno, luminoso. en la poesía, Percy, yo creo que no hay un camino ordenado necesariamente. Yo creo que hay un ordenamiento de tus ideas a la hora de escribir, ¿no? Entonces, no necesariamente porque sea uno madre o esposa ¿Ya? o tenga esa facilidad para desarrollar versos de esa índole. Podría haber escrito lo mismo si No, estuviera decía sola. como una decisión propia, porque, por Claro, ejemplo, una que fue madre y esposa y que tenía cosas que no eran para nada luminosas, Silvia Plath, ¿no? Bueno, claro, y se acabó matando, ¿no? claro, Entonces, claro. es Pero también hay otro cosas que pasaron. ejemplo, para que Sí, sí, veas qué paradójico es esto, este hay de mundo de la todo. Muy creación. bien, claro, coméntame. Holderlin, Holderlin, ese poeta místico maravilloso que yo admiro tanto, Claro, el divino tanto como a Holderlin, Borges, claro. acabó loco. Y era el hombre que escribía de las luminosidades más grandes del mundo. Tenía fe en Dios y bueno,
acabó en un O vivió nosocomio. gran parte de su vida se la pasó loco. Después de que escribió Claro, esas cosas luminosas, claro. se volvió, creo que era Scardanelli, creo que firmaba algunas cosas después, en su último No, tiempo. no, de eso no Ya no estoy era lo mismo. enterada, pero sí, Lo tenían fíjate, recogido, por ahí una desgracia era. es bien triste, ¿ah? Pero Claro. es que cada uno tiene una realidad, pues, Percy, ¿no? Si Silvia Plath tenía un mundo de oscuridad, ¿cómo la podemos hacer escribir cosas luminosas? Todos tenemos etapas de oscuridad, todos tenemos recovecos en la conciencia que reúnen la luz y la oscuridad. De lo que se trata es de que la luz venza a la oscuridad, ¿no? Claro. Esa es la idea, porque acá no hay nadie que sea un ángel bajado de los cielos. O sea, somos humanos, tenemos un montón de posibilidades de obrar así o asá, y bueno, si tu mundo se vuelve totalmente oscuro y no puedes salir de él, ¿qué te queda? Tienes que escribir de eso. Y será bienvenido para quienes compartan ese, no ideal, pero esa resignación, si quieres, de vivir un mundo así. Igualmente, si escribes de una manera que resaltas el amor, las flores, yo adoro los animales, hablo con los animales, me adoro el mar, pero también tengo grandes preocupaciones existenciales. Yo mis primeros poemarios eran muy como malcriados, si quieres, ¿no? Había un poco en poemas urbanos hay poemas un poco con un toquecito blasfemo, ¿no? Y Estrasístole también entra a niveles de peligroso acercamiento a fuerzas que dan vueltas por ahí tratando de convencerte de que dejes ese camino y a ver si te asomas por el otro. De Son repente habría que situaciones. precisar, ¿tú eres creyente en Dios, en el Yo sí, yo creo catolicismo? en Dios, yo creo en Dios. Tuve un momento de alojamiento, no momento, fueron varios años cuando murió mi madre, yo era muy joven, ella no llegaba ni a los 41 años. Ese fue un momento que me alejé de Dios, ¿no? Y cuando digo me alejé de Dios, es que no es que necesariamente tenía que ir a misas ni nada, sino estuve resentida. Pasaron los años y fui recuperándome, dándome cuenta de que mi madre seguía allí acompañándome, nació mi hija y volvió la luz a mi vida, ¿no? Son momentos, la poesía son momentos, expresas tus momentos graves, los maravillosos, resaltas tu casa, a tu perro, todo vale, pero dilo bien, dilo con un lenguaje armonioso, que la poesía resulte una caricia para tus oídos, que resulte una movilización de tu conciencia hacia cuestiones sustantivas, porque hablar de las cosas más sencillas a veces es lo más difícil que hay, ¿no? Yo soy consciente de eso, cada vez que empiezo a escribir un nuevo poemario me estremezco porque no es que esté en concurso de un libro con otro de los que he publicado, simplemente, no sé, es un estremecimiento normal, creo, en el escritor, en el poeta, ¿no? De saber qué voy a decir y hasta dónde voy a llegar y, y de qué manera puedo yo dirigir mis sentimientos a un público que espera una cierta comunión, ¿no? Con lo que uno hace o dice. Esa es la cosa. Qué bonito eso último que has dicho de la comunión que se puede establecer entre el autor y sus lectores Por a través de supuesto, ese vínculo de la poesía, ¿no? así es. Es una visión particular, ¿no? Me Es parece muy, que es muy, en es el muy siglo lindo, XX un Percy. poco que se ha... pero te digo, pero parece que en el siglo XX, quizás por una mala lectura de las tradiciones del siglo XIX, de los poetas Uh -huh. románticos, esa cosa se ha perdido bastante, ¿no? Sí, Entonces los poetas se sí, pegan con el sí. malditismo, se pegan con las cosas que son un al revés de pura teoría, que puede tener su mérito si lo hacen, Sí. como tú dices, con un lenguaje adecuado, pero si solamente es el enrevés por el enrevés y la teoría por la teoría, o la estructura por la estructura, Uh -huh. quizás deberían dedicarse a otra cosa, ¿no? A la construcción, a Absolutamente, la sí. poesía.
Ahora, mira que hablábamos ya de estas facetas tan contemplativas que dices que va de lo menos o que de lo más cotidiano se puede hacer una gran belleza. Claro, yo pienso que hay inclusive una cosa de orden lógico, ¿no? Porque hay un principio de interpretación que dice, si no puedes lo menos, no puedes lo más. Si no puedes celebrar lo cotidiano, ¿cómo vas a hablar de los grandes misterios de la existencia? Así Y no es. lo hayas en las cosas también del día a día. Bueno, Ujú. también que hay, unas veces hay exaltaciones de lo cotidiano que ya caen en lo más ordinario, pero el artista debe saber superar todas esas cosas. Entonces, como hablamos de lo contemplativo, tu último libro, si mal no recuerdo, es Un Mundo Raro, Mi mundo raro. Mi Mundo Raro, ¿no? Entonces, tú ahí haces unas indagaciones precisamente en el orden de cosas que estábamos comentando, ¿no? A ver, Ujú. hagamos algunas precisiones sobre este último volumen de tu producción. Cuéntame. Bueno, Mi mundo raro lo publiqué después de 3 años, un poquito más, y realmente yo lo considero una especie de testimonio personal de cómo entiendo al mundo y cómo no lo entiendo. En cada una de sus páginas hay una verdad que yo he asumido y hay también una recurrencia a la búsqueda de un horizonte mejor en nuestra existencia. Hablo de pájaros, hablo de renuncia a fantochadas que nos da la gente, la contemporaneidad, la falsedad, es todo un alegato contra la violencia, sobre todo contra la mentira, ¿no? Yo si hay algo que detesto es la mentira. Y la mentira desafortunadamente se ha vuelto el valor más importante de nuestra época. Se miente de diversas formas. Se miente halagando por gusto, ¿no? Sabiendo que no merecen halago nadie, ni la pintura, ni el pintor, ni nadie, ni el cineasta, por decir un ejemplo. Se miente cuando mientes falseando lo que es el amor en realidad. Se miente cuando dices que buscas la verdad y en realidad lo único que buscas es ganar dinero. La mentira es pues ya una columna, como una especie de columna vertebral de este tiempo, ¿no? Y trae otras cosas colaterales, ¿no? Entonces, este libro sí, yo me siento muy complacida. Creo que he llegado a un punto en el que lo que digo es absolutamente lo que pienso. No hay retorno. Si te digo de que en Extrasístole y en poemas urbanos habían poemas cuasi blasfemos, ahí medios irritados, ¿no? Eh, en este libro todo es muy claro. Todo es como si me hubieran caído las palabras del cielo. Era una cosa que la verdad, cuando lo leía decía, yo he escrito esto, es que para mí, y para mucha gente que ha leído el libro, lo entienden como repito, como un testimonio como una búsqueda, como un afán de que a través de la poesía, aunque suene un poco exagerado, podamos modificar un poquito nuestras conciencias, ¿no? Hay un repudio absoluto a toda una actitud, como te digo, de gente que es falsa, o sea, la falsedad campea. Dicen que cuidan a las abejas, pero ensucian el mar. Dicen que aman a su prójimo, pero los patean a las espaldas. Dicen que no son racistas, pero en sus casas los comentarios no necesariamente son así. Esto no solamente nos remite al Perú. Yo creo que la poesía tiene que tratar de ser universal, ¿no? O sea, Claro, no estoy hablando de que estos sean cuestiones negativas del Perú nada más. Es universal, o sea, el ser humano tiene pues, como lo que hemos conversado antes, tiene pues esas notas de oscuridad, que tiene que mejorar y ya, tú me dirás, pues sí, pues desde la edad de piedra, el Neandertal era igual,
Sí, pues, pero hay una evolución, ¿no? Ha habido una evolución con Hay altibajos. condiciones propias de cada época, ¿no? Que dan Sí, su así es, peculiaridad. El que así dice que todo el es. tiempo es lo mismo, bueno, está siendo muy Exactamente, exagerado, ¿no? todo tiene una dinámica, todo creo que es circular, a veces todo vuelve, pero cuando vuelva, tratemos de que sea mejor, ¿no? Los conceptos, por ejemplo, pueden variar, ¿no? Los conceptos que han existido en la Edad Media, por lo menos a las mujeres no le eran muy favorables, tampoco en el Renacimiento, o sea, ha habido toda una evolución de ideas y de pensamientos que en cierta manera han favorecido un mejor desarrollo, un mayor respeto en la sociedad. No en todas, recordemos ahorita cómo viven las mujeres en África o cómo viven en los países árabes. En O Medio sea, Oriente, claro, ahí los países estamos con árabes de un Medio Oriente. bloque claro, ¿no? Pero en general, si se quiere, tenemos la influencia de Occidente, también la de Oriente, tenemos la influencia de China, ¿no? O sea, del Japón, o sea, del budismo. Hay una serie, confluyen una serie de cuestiones que también eso confluye cuando escribes poesía, porque si estás enterado de todo eso, de pronto tu cabeza es como una ebullición permanente y tienes que saber dilucidar bien qué es lo que vas a agarrar de eso para proponer algo. No necesariamente se está dictando cómo debe entenderse la poesía. La poesía es libre y debe entenderse libremente, sea como escribía Baudelaire o los malditos de cualquier café literario de acá. La poesía tiene que sentirse. Si a ti te va la oscuridad de la poesía, ¿qué le vamos a hacer? Pero básicamente, ningún poema inicial empezó hablando de este tipo de barbaridades, ¿no? O sea, a mí, personalmente, Rambo no me gusta. Los románticos creo que fregaron la poesía. La gente dejó de leerla. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Es verdad, pues no entiendo. ¿Cómo voy a...? Muchas veces yo he agarrado un libro de poesía. Son maneras de ser y estar, pues, ¿no? Tú sabes que así como tú crees en Dios, hay otros que ahora le ponen Sí, pues, estatuas está bien, abiertamente al así es. diablo, todo lo demás, ¿no? Exacto, exacto. No, pero O hay gente que le gusta, bueno, tienen una pulsión por la autodestrucción también, entonces se ese es el identifican con punto. ese tipo de pulsiones, ¿no? Ese es el punto. ¿Cómo concibes tu existencia, no? Vas hacia adelante, quieres autodestruirte, hay una situación que no la controlas, cada uno nace pues con su vida, no sé si... Estrellados nacen como el refrán, ¿no? Estrellados o tan distorsionados. No, que es un Sí, sufrimiento. Uno podría tratar de orientarse hacia algo mejor, pero a veces hay condiciones que llevan, así sobre es, todo a las personas que son sensibles, así a es. unos extremos que, bueno, pueden ser indeseables, pero se dan, ¿no? Sobre todo, Cualquiera, Percy, cualquiera es proclive a caer en un pozo profundo. ¿Sabes qué influye mucho? Tu entorno. O sea, es muy importante tener soportes emocionales, ¿no? ¿Quién sabe si yo hubiera estado sola? Poeta maldita no me da, porque yo vengo de una familia de Chincha que la verdad todo era luz, todo era guitarras, todo era alegría, todo era claro. música y mucha poesía. Mi abuelo nos hacía leer a Vallejo, a mis primos y a mí, y a los que se memorizaran 2, 3 versos nos regalaban unas propinas. O sea, ya tengo un antecedente de este tipo de cosas y no es que esté entrando a ningún tipo de santidad, simplemente estoy contando mi historia. El que Claro, la tenga, es tu testimonio, es lo que queremos oír, ¿no? el que la Porque si tenga toda la gente pura, va a que estar la cuente. uniformizada, no sirve de nada Imagínate. tener invitados, ¿no? Por Claro, pone la supuesto, grabadora y ya está todo, ¿no? Está así todo en es, orden. así es, así es. Y bueno, yo creo que por ahí va mi creación lírica, ¿no? Yo respeto a los que escriben distinto, no necesariamente me tienen que gustar, pero está bien. No se puede censurar. Lo que sí no puedo aceptar es la malísima poesía, que también en Ya muchos vamos a casos las formas ya, claro. sí, o A la sea, falta de esa cuidado, nota de que lo que se te ocurrió prolifera. escribir un poema, ¿no? A los 17 años, 20 años y ya, ya eres poeta.
No, no, no. Marita, pero ¿te buscan a ti los poetas, las poetas jóvenes de 20 años, de menos de 20 años, o cómo va a ver tu relación con Yo, ellos, con los nobles poetas, digamos, ¿no? yo conozco a muchas poetas jóvenes, no de menos de 20 años, pero conozco, a ellas personalmente no, conozco sus obras. ¿Sabes lo que me ha permitido conocerlas? Y es un premio para mí y para las personas que están conmigo en este proyecto del Pen Club. El concurso que hacemos hace Escritura. 8 años, escritura, y que convocamos a mujeres que nunca han publicado, gente joven, o vieja, o mediana, o sea, pero O nos llegan que sean inéditas. inéditas. No sabes la poesía que tienen. Son mujeres. He visto varias No, compilaciones. no, no tienes. Mira, Percy, la verdad De es todo lo una que llega, no, pues si no, no estoy metido, claro. Pero he visto varias muy interesantes. es una poesía, pero de la mejor. Este último concurso fue tan lleno de participantes y tan lleno, tan pleno de buena poesía, que es la primera vez que sacamos una plaqueta con la poesía de las 3 finalistas. Hubiéramos querido sacar de 10. A esas poetas yo las conozco. Poetas de menos de 20 años, la verdad que no. No tengo mayor contacto, tampoco tengo mucho tiempo de leer poemarios que a veces me envían con todo cariño, los leo, Claro. pero no son de menos de 20 años, son gente de 25, 30 años, ¿no? Que están empezando, y en algunos casos hay una gran intuición poética, no puedo decir que sean unos libros. Por último, yo no soy quien para decir si esto está bien o esto está mal, simplemente cuando digo que la mala poesía se siente porque como que te carraspa el oído, ¿Te has ¿no? dado tiempo para escribir crítica? ¿Tienes algún volumen de críticas guardadas No, por ahí? no, yo presento muchos libros, ¿no? Hasta antes de la pandemia. He escrito muchos prólogos. Le escribí un prólogo al bellísimo libro de Antonio Sillonis, ¿no? Y muchos. Pero no, no me interesa la crítica, Percy. No, no es mi rubro. No quiero entrar en esa labor porque siento que no sé, es como juzgar, ¿no? Y muchas veces uno juzga en base a sus propios criterios de verdad o a sus Claro. gustos. Entonces, despegarme de eso, con la sinceridad que me gusta siempre esgrimir, sería, no, prefiero no hacerlo. Hoy día lo acabas de hacer de una manera muy dramática porque te borraste a los románticos, a Rimbaud, que son prácticamente canónicos, ¿no? No, que a mí me encantan. Y pues No, disentimos, está ¿no? bien que te guste, pero ¿sabes qué? Claro, ¿Quieres que te diga una cosa? no, pero De siempre es Rimbaud y de bueno. Verlaine, yo no soporto el trato que le daban a las mujeres. Desde ahí creo que Ah, viene mi pero ese es por el bronca. otro lado. Bueno, tú sabes también cómo era. Bueno, Verlaine se portó mal con la mujer porque le sacaba la vuelta con Rimbaud, pero entre ellos se acababan a Sí, balazos también. Entre ellos no se también. trataban bien, eran Pero no, no, tremendos. no, no son, pues, yo creo que No son sí. ejemplares ni edificantes, pero eso también viene un poco de lo que crees en Dios de repente. ¿Ves? Estos son infernales, pues están del otro No, lado, ¿no? pero ojo, si crees en Dios, también crees en el diablo. Claro, pero no le tiras la onda al diablo, pues esto Ni, sí, lo ni adoran, hablar, lo ya iba a decir respetan, sí. ni hablar, jamás, Pero es que patada, ya obviamente, sabe dónde. No, el claro. punto acá es que, nada, que tienes que elegir el libre Mira, Marita, es, albedrío. es un gusto tremendo conversar contigo, pero mira, ya van a llegar las 10 y tengo un montón de temas que he apuntado acá que ya los trataremos en otro momento, Ujú. pero casualmente que hablabas esto último de los tratos hacia la mujer, ¿Mm? parte bueno, los últimos años no solo por escritura, tú estás muy comprometida con la defensa de los derechos de la mujer. Sí, por supuesto, eso desde que estaba en la universidad, es más, antes. Sí, Nosotros en pero muchas ciencia, veces he visto que no hay para nada a veces coincidencia con los presupuestos que, por ejemplo, tienen quienes sí se reclaman como feministas o como que son las únicas que defienden a las mujeres, ¿no? bueno, Tú tienes otra percepción de defensa de esos derechos. esos son Coméntanos cuál unos, sería tu diferencia claro, inicial, bueno, digamos. el feminismo yo lo entiendo como una defensa cerrada por los derechos de la mujer a todo nivel, no necesariamente una trompeadera con los hombres, aunque a veces, si es necesario, se tiene que asumir, porque hay gente que obstaculiza este desarrollo
no del poder femenino, simplemente de las calificaciones femeninas, ¿no? De mujeres. Claro. El feminismo no lo he aprendido en la universidad, no es un feminismo burocrático, tampoco escandaloso, simplemente lucho desde mi trinchera para posicionar y empoderar a las mujeres en distintas formas, ¿no? He trabajado en pueblos jóvenes, he trabajado muchos años con mujeres que eran prostitutas en Lima, cuando trabajaba de socióloga. Mi trabajo viene de antes, las feministas que se autocalifican feministas, en buena hora. Yo creo que el feminismo va más allá de arranques histéricos o de sacarte las tetas al aire. Yo creo que va más. Las feministas que lograron el sufragio, las feministas que luchan por la igualdad hasta este momento, las feministas que tratan de conciliar intereses sin que se perjudique el empoderamiento de la mujer, esas son las que para mí valen. Y yo estoy en esa línea. No voy a permitir jamás un desborde de machismo ni de petulancia contra una mujer. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer en la vida. Esa es mi posición. Bueno, y en realidad ninguna persona de bien debería consentirlo de ninguna forma, ¿no? Sí, pero hay casos, perdón que te interrumpa, ha habido Sí, no me casos interrumpe, sigue, sigue. acá en este momento en el Perú en que hubo muchas denuncias de violaciones y muchas denuncias de maltratos de gente vinculada a la literatura y que muchas feministas se quedaron mudas. Ha habido casos de maltrato y de insultos y de ofensas y de agresión a las mujeres y muchas feministas se quedaron mudas. O sea, no puedes tú limitar tu feminismo a un partidismo político, a una ideología. O eres feminista o eres, no sé, tienes que elegir. No puedes tú sectorizar, no puedes focalizarte en uno, a este sí, a esta no. Eso es absolutamente reprochable. Eso no es feminismo. Efectivamente, Marita, y no me interrumpía, sino que así son las conversaciones, ¿no? O sea, acá Uh-huh. conversamos como estamos conversando si estuviéramos en un café, entonces, mira, entonces tú ves, pero ese feminismo que ha caído en una cierta alcahuetería por momentos, no desacredita tampoco plenamente a su movimiento feminista, en todo caso, las desacreditaría a las personas que han actuado de esa manera en ese instante, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gusta siempre tener mucho cuidado aun cuando hay alguna divergencia ideológica. Yo mismo, ideológicamente, generalmente se dice que son de izquierda, pues, ¿no? Estos feministas. Bueno, y de la izquierda tú sabes que han hecho ya cualquier cosa hasta este momento, ¿no? Uh-huh. Tú, digamos, como para ir finalizando esto, ¿políticamente te calificas dentro de alguna posición o así como en el resto de los otros temas eres abierta a todo y solamente trata de buscar tu propia luz y tu camino Yo despejado de no, dudas? bueno, en eso último tienes razón, yo no pertenezco ni he pertenecido jamás a ningún partido político, no he recibido prebendas de ningún presidente, no hago campaña por ningún partido político, simplemente yo tengo una serie de postulados y al que más se acerque a lo que yo quiero, por él votaré. No voy a entrar en detalles de izquierda o derecha. Definitivamente la derecha en este país es bastante débil, ¿no? La izquierda obsoleta. Entonces estamos en un limbo preocupante que nos ha llevado a esta situación de catástrofe anunciada, ¿no? Es lastimoso, muy penoso y sobre todo yo creo de que no vale cobijarte en los pliegues de un partido político para salir a decir tu verdad o tu media verdad. Tienes que ser autónomo en eso, tienes que ser absolutamente honesto y reconocer cuando algo está bien o no. O sea, Claro, fundamentalmente, un país tiene que funcionar cuando las grandes mayorías tengan un mínimo de bienestar, ¿no? Un claro. país tiene que funcionar cuando la mujer realmente tenga el respeto que merece. Un país tiene que funcionar cuando se deje el odio partidario, ¿no? Y se vuelva una especie de vendetta permanente, ¿no? O de una recurrencia en la cual cuando tienes un gobernante
que lo hace pésimo, comiences a echarle la culpa hasta a Francisco Pizarro, pero no lo tocas, porque de alguna manera, al no tocarlo, te estás cubriendo, estás avalando tu error, ¿no? Entonces, yo creo que reconocer un poco los errores está muy bien. Todos lo hacemos, yo permanentemente lo hago, soy muy dura conmigo misma y creo que no es nada nuevo bajo el sol. Todos sabemos que retractarnos, reconocer cuando te has equivocado, es de gente, es de nobleza, ¿no? No nobleza asociada a los títulos nobiliarios, como cree la mayoría de la gente, sino la nobleza de espíritu. Claro, efectivamente, Marita, esas han sido unas palabras llenas de mucho contenido y creo que con ello ya podemos despedirnos por hoy, ya nos pasamos un rato, pero bueno, ha sido un gusto, espero que podamos conversar más adelante. Encantada, Percy, ha sido un placer conversar contigo, un interlocutor inteligente, enterado, Gracias. afectuoso, guapo. Gracias, Marita. Además que soy un admirador de tu poesía. Bueno, Yo sé. está todo perfecto. Y bueno, nos despedimos en una próxima oportunidad. Vamos unos minutos finales acá con Radio Miraflores. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Percy. Saludos. Vamos.
noches. Vamos a tomar un momento adicional, excepcional, porque, como dije al iniciar el programa, hoy se ha dado una variación sustancial en el gabinete de ministros, algo que mucha gente está aplaudiendo y que de todas maneras, pues, debe merecer varias críticas, ¿no? Yo voy a fundamentar unas críticas en su momento, pero ahora Ricardo Mía nos pidió prácticamente, ¿no? Manifestarse sobre el tema y vamos a darle la tribuna que corresponde, pues él es digamos, un militante, ¿no? De Perú Libre, entonces va a exponer a ver su percepción fundada, ¿no? De su ideología acerca de lo que ha sucedido. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, adelante, coméntanos. Sí, ¿qué tal? ¿Qué Buenas noches, te pues doy? muchas gracias, gracias por aceptar hablar. Sí, mira, hay una cuestión, ¿no? Yo creo que eh, ya definitivamente desde el partido, lo que se está viendo desde el partido es que no se le daría, al parecer, la confianza al gabinete, ¿no? Y yo creo que esto responde a una cuestión ya de línea política partidaria, en el sentido de que es cierto, aceptamos la premisa de que es cierto que Pedro Castillo ha llegado al poder con votos prestados, digamos, ¿no? Pero se tendría que ver cuánto realmente, yo creo que es un 50-50 de los votos, ¿no? Del 50% que sacó, 25 quizás sí realmente fue por él y otro pues fue prestado por otras cuestiones. Pero más allá de las intenciones de las personas, yo creo que sí corresponde al partido, al Perú Libre, que tiene cuadros para eso. Ahí solamente ha habido 3, de los cuales realmente Dina Boluarte es invitada, entonces prácticamente son 2 que ha habido en el anterior gabinete, y ahorita tenemos a 2, que en verdad es Dina, que es invitada, prácticamente está una, que es Betsy Chávez, pero Betsy es una ala, otra ala, digamos, diferente a la serronista, si quieres ponerlo, u oficialista del partido. Pero sí, claro, hay varias corrientes, ¿no? No es que todos pensemos igual. El punto es que sentimos que no representa aquello de lo cual mucha gente ha votado, ¿no? Al menos, si es que hacemos que el 25% de los votantes fue por Pedro Castillo y Perú Libre y el otro 25% fue por el profesor y por estar en contra de Keiko, por lo menos debería haber unos 9 ministros, 8 ministros de Perú Libre, ¿no? Pero no es así. Es que Yo creo pasa, que... a ver, Ah, Ricardo, permíteme. Tú dices del 25 y el 25, como por poner, digamos, algo de exhaustividad, se podría decir que hay un 19% que sacaron en la primera vuelta y luego el otro porcentaje no tiene nada que ver. Podría también interpretarse así. Ahora, ujú. claro que es raro que estando un partido en el gobierno se objete, ¿no? Que ese partido ponga a disposición a los integrantes de su gabinete de ministros, o sea, con filiación partidaria o con cercanía al partido, ¿no? Se O pudo haber sea, trabajado en la lo han mesa, hecho todos. es lo natural. Tú sabes que yo soy muy crítico con un montón de acciones del gobierno y de Perú Libre, pero claro, es algo natural. Salvo que Castillo hubiera sido desde un primer momento, ¿no? Genuinamente amplio y honesto y hubiera dicho, ¿sabe qué? Vamos a hacer un gabinete Renuncio, ¿no? partidario Claro. para que haya unidad pues, entre los contrarios, que no lo ha hecho tampoco. Entonces, ahí hay una incertidumbre acerca de qué cosa quiere hacer Castillo. Perú Libre no necesita una exhibición de lo que quiere hacer, porque es claro, según su diario, ¿no? Sí. Están con las, digamos, muy bien expuestos. Entonces, falta ahí una integración entre Castillo, Perú Libre y el resto de las fuerzas políticas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? O sea, van a seguir en esa pugna, pueden conciliar, por lo menos entre Mira, yo Castillo y creo Perú que Libre no hay hay una ninguna cuestión unidad. Se ha positiva. evidenciado que no hay ninguna unidad. Bellido dice una Claro, cosa, Torres dice otra, Castillo no dice nada. es que ¿sabes qué? Yo creo que ahí han estado jugando un poco a que Castillo, o sea, el profesor se está ubicando un poco, que es como, cómo es que él quiere llevar la cosa, ¿no? Y yo creo que ha estado de alguna manera
tratando de concertar, ha concertado, digamos, concertó con Perú Libre un poco, poniendo a un primer ministro, pero ha sido tal la confrontación, ha sido tal la avalancha de críticas de la derecha, de la búsqueda de la sinrazón, a Iber Maraví buscándole una cuestión con filiaciones terroristas donde no la había. O sea, ha sido una campaña de demolición para que obligar al presidente que se modere, entre comillas, porque el gabinete estaba bastante moderado, a mi parecer. Bueno, Entonces, digamos que no te voy a decir que eres un bolchevique, pero digo, para un bolchevique, por supuesto que son muy moderados, ¿no? Pero para otros no le parecen nada moderados. Ahora, mira claro, pues, lo que tú me pero también hay decías que tener en cuenta que de lo de somos Iber Maraví. conservadores. Porque mira, lo de ¿Perdón? Iber Maraví está muy bien que no había ningún proceso, no hubo ninguna sentencia, no hubo ningunas actuaciones, pero tenían el atestado y bueno, tampoco es para dejar cabos sueltos, ¿no? O sea, al fin de Claro, cuentas, o sea, la política también es una cuestión de apariencias. Entonces, si dejas ese tremendo espacio para gente que no le importa el debido proceso ni todos esos temas, van a salir. O te podrían decir, como y lo han dicho en el programa diferentes personajes de derecha que han estado, ¿no? Y que en eso yo podría coincidir también. Por ejemplo, Keiko, sí, hay muchas indagaciones, pero tampoco tiene una sentencia. Alan no acabó de tener sentencia. Yo sí acepto que la peculiaridad de lo de Iber Maraví es que se quedó solamente a nivel de una investigación policial, ¿no? No, me parece claro. que no hubo mayores actuaciones procedimentales, pero bueno, quedaba suficiente espacio para que la derecha también raje. Sí, pero digamos que también hay que ver la naturaleza de los atestados policiales de la época, ¿no? Unos atestados policiales que en su mayoría eran bastante viciados, ¿no? Porque se obtenía, era como ahora, ¿no? Cuando te para la policía, cuando estás manejando, les dan incentivos para que ellos pongan papeletas. En esa época también, ¿no? Había Pero cuestiones, no se no sabía, sabe, nadie lo va a saber, Ricardo, a ciencia cierta, siendo exhaustivos, si ese es el caso exacto de Iber Maradí. O sea, queda la bueno, incertidumbre. claro, Claro que no pero tiene mayores consecuencias procesales ni jurídicas. también Queda está la eso. cuestión en Iber Maraví está la cuestión que él, si es que hubiese sido de Sendero, ya lo hubiesen desaparecido, lo hubieran matado, lo hubieran metido preso en la época de Fujimori, porque eso es lo que se solía pasar. Casi no quedó ninguno libre, salvo los que se fueron a Noruega, ¿no? Ninguno se ha quedado acá en Perú, así Pero se que, quedaron muchos que son pro Sendero o que han sí, simpatizado con claro, Sendero y que sí, nunca lo eso han hecho sí, saber de una forma explícita también. Es que hay de sí, todo, claro. Ricardo. Nosotros ya tenemos años en esto y conocemos, entonces hay muchas posibilidades, ¿no? No se puede limpiar Sí, tampoco pero absolutamente eso, ¿no? claro, pero una cosa es darle me gusta a Sendero y otra cosa es haber sido senderista, ¿no? Es bastante diferente. Hay una diferencia importante, Pero por supuesto. a lo que voy es que más allá de cómo haya sido este gabinete saliente, el gabinete que está entrando es un gabinete que está dando mucha tranquilidad a la derecha y eso yo creo que va a terminar por entrampar cada vez más al gobierno en ceder y ceder y ceder, y cediendo cada vez más hasta abandonar el programa original y hacer lo que la derecha les diga, ¿no? Entonces es un proceso de humanización. Eso es a lo que estamos en contra y que desde Perú Libre, pues, no vamos a aceptar, ¿no? Yo creo que no se le debería dar la confianza a este gabinete si es que no se hacen los cambios necesarios, ¿no? Yo te diría que tanto el canciller como el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, son cargos que tienen que ser ocupados por otras personas y deberían ser ocupados por personas del partido, ¿no? A quién podrías nombrar que tenga un mejor expertise que Béjar, por ejemplo, dentro del partido para la Cancillería? Si fuese militante como tal, yo pensaría en Guillermo Bermejo. O sea, dado que Vladimir Cerrón no va a estar, yo Para pensaría la en Guillermo Bermejo. Cancillería, Sí, en la Cancillería. me parece que, tú sabes, la Cancillería y los diplomáticos tienen que buscar por lo menos un aparente orden y equilibrio.
Bueno, yo creo que él podría moderarse bastante, ¿no? Pero en justicia pondría, por Pero ejemplo, yo no puedo creer que seas tan optimista a veces. ¿Ah? Pensaba que era más bueno, yo conozco escéptico, a alguna cosa. Guillermo, ¿no? Yo conozco a Guillermo en persona y yo creo que sí, pero más que nada por el tema de que él conoce Venezuela y podría ayudar bastante desde el Grupo de Lima, la concertación y el proceso democrático de transición que tiene que pasar Venezuela, ¿no? Entonces, Sí, pero con ya todo hemos tenido, respeto hacia Venezuela, ¿es más importante la relación de Perú con Venezuela o la relación de Perú con China o con los Estados Unidos o con bueno, algún otro? no tendría por qué debilitarse, ¿no? No, no, yo creo que tenemos que estar en buenas Lo de relaciones con Venezuela ha sido Estados también Unidos. una piedra de tropiezo para el régimen, porque había quienes desconocían a Venezuela, otros decían, no, bueno, está todo bien, hubo la controversia con el vicecanciller, ¿no? Claro, es que Entonces, el vicecanciller tiene que salir, es un fujimorista, ¿no? Es un fujimorista facho, ¿no? Y también lo mismo con Maurtua, ¿no? Maurtua es otro conservador de la patada, entonces yo no sé pero qué hacen quisiera esas personas. recordarte, ya, muy bien, está bien, esa es tu expresión sobre ellos, perfecto, pero a Béjar no lo sacó la derecha. ¿Quién dispuso que Béjar deje la Cancillería y no vaya, por ejemplo? Yo creo que había sido muy interesante que Béjar se presente en el Congreso y confronte, ¿no? La barrabasada de, porque creo que Béjar, digamos, también en la Pero cuestión de Venezuela y ese demás, fue Pedro se ha Castillo, equivocado ¿ah? como todos los que están Pero por ese ese fue lado, Pedro pero Castillo. Pedro Castillo sacrifica a Béjar, muy rápido. así no hubo ninguna injerencia de Bellido para nada en ese término, no te has enterado de eso. No, más bien El hijo también tuvo alguna participación ahí. la idea era justamente tratar de cerrar filas con Béjar, pero también había el temor de que los bajen, ¿no? De que eso pueda ser una afrenta demasiado fuerte y que al final les termine yendo muy en contra. Yo creo que hicieron mal, ¿no? Debieron de optar por cerrar filas y más bien pedir una cuestión de confianza, algo así, ¿no? Se dieron muy rápido y eso fue un error. Pero que tú te das cuenta que Castillo, bueno, independientemente de que haya sido Castillo, Bellido, etcétera, o sea, Castillo también afloja porque no tiene ninguna integración con Perú Libre. O sea, no se ve ni siquiera que quieran persuadirlo a Castillo de que debe orientarse por el rumbo de Perú Libre, sino que quieren imponérselo. Y el otro, aunque no sea el más virtuoso o el más dotado de los hombres, es el presidente de la República. Entonces él sabe que el poder lo puede ejercer él ampliamente. ¿No te parece que ahí hay por lo menos, debería hacerse un mea culpa Perú Libre? O sea, Bellido sale y dice una cosa, Torres, que se sabe que Torres es un hombre de Castillo, y Bellido sale a enmendarle la plana y empiezan a jugar, o sea, están afectando también al presidente dentro de su figura institucional. Claro, es que lo que ahí ha faltado ha sido una coordinación de unidad, ¿no? Tiene que haber una cuestión que tiene la derecha que es bueno, es que ellos se pueden sacar la mugre adentro, pero hacia afuera todos los fujimoristas, todos los apristas, todos los pepecistas, los fascistas o lo que fuere, tienen una cara buena, porque entre ellos están bien, ellos aparentan estar en total armonía y en unidad. En cambio, en la izquierda, lamentablemente, Las últimas elecciones. no, y no solamente en las últimas elecciones, Hubo sino partida a ahora la derecha. en el gobierno, claro, pero digamos, todo el grupo de los fujimoristas estaban unidos, todo el grupo de Avanza País estaban unidos, o sea, no ha habido, como en la izquierda se ve ahora, ¿no? Que digamos que Guido Bellido hace una cuestión que iba en contra de Dina Boluarte, y Dina Boluarte después se lo respondía con Caliwarma, o sea, esas cuestiones tan evidentes de no parecer un solo cuerpo, les pasa mucha factura, ¿no? Es Entonces, que no hay un está solo bien la cuerpo porque contra... no hay una sola cabeza, pues, Ricardo. Claro, Hagamos es un que el poco de problema crítica. es que ¿Quién debe ser la cabeza? ¿Y la El tema cabeza es ahí es que Castillo o Cerrón? Pedro Castillo debería de alinearse realmente en su cabeza cuál es el programa que quiere seguir, porque él en campaña dijo un programa que se ceñía más o menos en el marco del programa ideario de Perú Libre, y se propuso un plan bicentenario y la cuestión está en que él tiene que aclararse cuál es el programa que quiere seguir, porque el programa
que él anunció no solamente en el mensaje de la Nación el 28 de julio, sino este domingo con el tema de la segunda reforma agraria, no se está condiciendo, no se condice con las elecciones que ahora ha hecho con el gabinete. Se ha pasado de una izquierda centro al centro-centro, ¿no? Entonces, eso le da mucha tranquilidad a Avanza País, le da mucha tranquilidad a Renovación Popular, le da mucha, ¿no? A Fuerza Popular incluso, a todos, ¿no? Acción Popular también. Entonces, todos están muy tranquilos con este nuevo gabinete, y eso ahí yo creo que debería de encender las alarmas de la izquierda, ¿no? Si la derecha le parece que está bien, es porque las cosas no están bien, están mal. Bueno, eso es que prácticamente es maximalismo, o sea, nunca va a haber posibilidad de que haya acá ningún entendimiento, Ricardo. No, es que yo no creo que tiene que haber un entendimiento, ¿no? Yo No, soy ¿tú de la crees que idea tiene de que haber que la lucha de clases? Pues, ¿no? Claro. yo lo que yo lo que veo es que los intereses son evidentes, ¿no? Hay intereses contrapuestos, contradictorios, y esos intereses no son los intereses de todos, ¿no? Cuando hablamos que esto es por la gobernabilidad del país para todos, no, es que ellos no lo hacen para todos, lo hacen para su grupo, para su clase, no lo hacen para el ¿Te parece pueblo, que entendido Mirta como las clases Vázquez en la trabajadoras? PCM es un alfil de la derecha? ¿No será en todo No, no caso de creo. la izquierda caviar? ¿En todo Sí, caso de la no cree izquierda que quienes caviar están sí, ganando ¿no? más son los izquierdistas caviares? Lo que están ganando ahorita es el liberalismo de izquierda, ¿no? Un izquierdismo progresista, orejero, ese Tipo los es el que ahorita que moraditos, está así. ganando. Y los de la Lo que yo Católica. dije, sí, lo Ya, que yo cuéntanos. dije en Twitter, ¿no? O sea, para este gabinete mejor hubiera votado por Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, no es el espíritu de lo que se ha votado. Muchos dicen, no, pero que ustedes ganaron, bueno, 20% de la primera vuelta, 30% de la segunda vuelta, ok. Ustedes son mayoría, 30%, pero eso no se ve reflejado en el gabinete. En el Sí, gabinete pero si hay una hicieran las militante de cosas, Perú yo no Libre. veo que hagan es que no pueden hacer nada mientras tengan a Castillo en ese plan. Entonces también decíanse, a ver, qué golpe dan, pues, porque, o sea, o Castillo va a mandar, o va a mandar Perú Libre, pues. O sea, se han pasado 2 meses y una semana en esa justa y no han logrado absolutamente nada en 2 meses y una semana. El problema, ahí el problema que Y veo ojo que es que perdón, pero el Ricardo, partido me estaba muy gustaría, callado también, ¿ah? pero quería que sepas, digo, lo de la segunda reforma agraria que ha propuesto Castillo el fin de semana, es prácticamente también una faceta de barniz que le ha pasado a la ineficiencia de los últimos 2 meses y una semana. Y yo te digo, así estuvieran los mejores políticos y los mejores gestores públicos, con esta pugna que hay a lo interno del partido de gobierno y del Poder Ejecutivo, nadie podría hacer ninguna otra cosa. Todo va a redundar en ineficiencia. Tú conoces de gestión pública y de teoría política más que mucha gente. O sea, ¿cómo ves ese tema, Ricardo? Yo creo que justamente, ¿no? Lo que te digo, Pedro Castillo tiene que aclararse si es que lo que va a hacer es lo que estaba en el programa, en el ideario, lo que él dijo en primera vuelta, lo que él dijo en segunda vuelta, lo que dijo en 28 de julio, lo que dijo que no iba a haber moderación, ni centrismo, ni hoja de ruta, que lo dijo ahorita el domingo. Si es que ese es lo que él realmente es lo que va a hacer, entonces que lo demuestre, porque no lo está demostrando. El presidente está diciendo una cosa y está haciendo otra, y eso es lo que hace que haya esquizofrenia, ¿no? Entre que él sí dice una cosa, lo dice de manera más moderada que la gente de Perú Libre, pero al final hace otra cosa. O No se sea, decide a nada, porque no rompe tampoco tiene con que Perú haber Libre. una confluencia, no puede ser que el primer ministro, bueno, el presidente del Consejo de Ministros diga que hay una posibilidad de nacionalización y el presidente no lo diga. El presidente también tiene que decir, Pero no sí, puede, pero la perdón, Ricardo, nacionalización, ahí pero no, dice francamente otra ya cosa. hay una disociación allí. O sea, quien está en la presidencia es el que debe orientar a los que están en los puestos que son inferiores. O sea, la presidencia del Consejo de Ministros, si le va a llevar la contraria al presidente, tampoco no tiene razón de ser. Ponte en un caso No, a ver, particular. Si tú fueras hay que tener presidente, en cuenta, ¿harías que un hay que tener en subordinado cuenta, contradiga? Porque permíteme un minuto más. O sea, podría ser también de esa lógica, pero con una solución, digamos, en las antípodas, que quizás Perú Libre tendría que reformular algunos conceptos y también dejarse guiar por Castillo.
porque ¿quién va a gobernar? Era la pregunta que se hizo desde que pasaron a segunda vuelta. O sea, ¿va a gobernar Castillo o va a gobernar Cerrón? ¿Va a gobernar Castillo No va, orientando a Perú tiene Libre que o gobernar. como tú? Porque lo que tú dices es que gobierne Perú Libre orientando a Castillo. Y el Más bien, presidente es Castillo. más bien es que Castillo tiene que sincerarse, ¿no? Porque él justamente, En eso estamos él de se acuerdo. encarga, Tiene que él se sincerarse. encarga del gobierno, él se encarga del gobierno y el partido se encarga del Congreso. Pero se entiende que él es militante también del partido y que él ha llevado unas promesas en campaña en primera y en segunda vuelta, que en teoría también son del partido. Entonces, dado que había esa comunión, esa concordancia, entonces él iba a ser el gobierno conjuntamente viendo qué es lo que hace el partido, siguiendo sus lineamientos y demás, ¿no? O sea, había una dialéctica, no es Sí, que pero esa es la teoría. Castillo le Pero que decía, ¿cómo es la realidad? claro, pero Estando en la realidad, ve que de repente el le tema ha vale sido tener que, algunos aliados que en otras Castillo, acciones sí, del espectro El político, que ¿no? Castillo se ha estado disparando para lo que él quiere, ¿no? Entonces, él tiene la potestad. Si bien es cierto, el presidente del Consejo de Ministros es el que preside justamente el Ejecutivo, o sea, en la manera de ejecutar como tal, y el presidente de la República es el que preside totalmente a todos ellos. Eh, el que ejecuta, al fin y al cabo, las políticas como tal, que las da el presidente, los lineamientos, es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y el presidente del Consejo de Ministros no está diciendo nada nuevo, está diciendo lo que está en el ideario, ¿no? Entonces, el presidente también debería ir en esa línea si es que él se comprometió en asumir el programa ideario, ¿no? Y también el programa, el plan bicentenario. Entonces, yo creo que Pedro Castillo tiene que aclararse, y si ya se aclaró, porque lo que él va a apostar es por tener simplemente un gabinete caviar, entonces, si es que esa va a ser su opción, entonces lo más probable es que Perú Libre tenga que ser oposición, ¿no? Porque no fue eso por lo que apoyamos su candidatura. Pero mira, Ricardo, te comento, a ver, eso está perfecto, que lo hagan, pero ¿sabes cuál es el tema? Que yo dudo mucho que los 37 congresistas de Perú Libre sigan ese lineamiento orgánico de Perú Libre. O sea, si van a seguir ese camino, indudablemente que esa bancada se va a partir y nada garantiza que ese núcleo de Perú Libre que tú estás, digamos, defendiendo en este momento, vaya a tener la mayoría ni siquiera dentro de esa bancada. Entonces, al atomizarse aún más la izquierda, van a terminar sirviendo a sus grandes enemigos de la derecha, ¿no? Ahora, si Bueno, todo es que eso yo creo beneficia que, al país, habría que verlo en su momento, pero ante la ineficiencia actual, prácticamente se puede decir que cualquier variación va a ser buena, ¿eh? claro, pero de todas maneras yo creo que no es necesario que se parta la bancada, yo creo que están entendiendo bien que tiene que haber una unidad a pesar de la contradicción. Contradicciones, cosas contrarias, desacuerdos va a haber en todos lados y siempre. Lo que nosotros confiamos es que las personas sean lo suficientemente maduras para asumir que puede haber una unidad dentro de la contradicción. El tema que critiquemos al gobierno, el tema que no le digamos amén a todo lo que diga Pedro Castillo, es muestra justamente de que se puede estar en unidad porque defendemos al gobierno y al mismo tiempo también oponernos a otras cosas. Creo que es parte también de la pluralidad que reclama la democracia liberal, ¿no? Efectivamente, pero la cuestión es si esa pluralidad va a conducir al bienestar de la población o va a conducir a una catástrofe. Lamentablemente, Bueno, hasta este momento, vemos que es prácticamente una catástrofe inminente. a mí me preocupa más las clases trabajadoras antes que la población, porque me da un poco lo mismo lo que le pase a las personas de las clases medias altas y altas, ¿no? Yo creo que ellos Claro, pueden pero arreglárselas esa bien, es ¿no? tu percepción, ¿no? Pero tú sabes que un Yo gobernante o no un comparto, estadista yo no comparto el no dogma hace por todo. liberal de que hay que estar a favor de todo el mundo, de que todos somos iguales, ¿no? Yo creo que hay que estar a favor de los intereses de las clases trabajadoras. Los intereses de las clases propietarias, pues me van y vienen, ¿no? El tema es que al fin y al cabo ellos ya tienen protección jurídica, no necesitamos hacer mucho por ellos están bastante bien, de hecho. Por eso es que mi pregunta no va a ser jamás, esto le va a hacer bien a la población, sino esto le va a hacer bien al pueblo,
porque pueblo y población no es lo mismo, ¿no? Incluso desde su misma formulación. Los liberales han intentado, sabes que en ese han contexto las intentado mismas fusionar ambas elecciones, cosas, ¿no? pero mi querido Ricardo, por eso desde esa perspectiva, las mismas elecciones acaban sobrando, porque quienes van a las Sí, elecciones son los integrantes de la población y no sí, segmentariamente los integrantes de las diferentes clases sociales y votan cada uno por su sí. bando. Sí, claro, Eso, evidentemente, pero es que esa es la lógica de la democracia liberal, pero para mí la democracia liberal es una dictadura de las claro, clases para ti, proletarias. por ejemplo, para mí hay una cosa que podemos Bueno, tratar de llevar un equilibrio, sin necesidad de caer tanto en el liberalismo, pero ahora mismo, para Perú Libre, o sea, si Perú Libre tuviera las condiciones, se zurraría entonces el establishment ahora, digamos, pseudo democrático que existe, con el mismo gobierno, acabaría siendo Castillo que Kerensky, prácticamente, aunque haya provenido de Perú Libre, si viéndolo quieres así, ¿no? ponerlo en eso, en esos términos, sí, o sea, nosotros No, estamos pero yo, por comprometidos con el ejemplificar, pueblo. O sea, si es que no cumple el presidente con las cuestiones con las que se ha comprometido en la campaña, entonces el pueblo se va a movilizar para hacerle, para obligarlo. O sea, el partido sugiere, y si es que el gobierno, vemos que el gobierno se sale de las líneas de lo que se comprometió con el partido, entonces el partido va a ir y lo va a rectificar. muy bien, Es una posición Ricardo. dialéctica, no es una posición de subordinación de uno con otro, es una posición dialéctica, No, y en es el una cual hay posición contradicciones. prácticamente de, es una posición revolucionaria, claramente, ¿no? Abierta, tú nunca tienes ningún problema con decirlo, por eso que me gusta conversar contigo, ¿no? Entonces no caes en eufemismo, está bien, es tu posición, ¿no? No la Sí, yo vamos a creo compartir que de ninguna manera, pero es tu y yo posición, creo, y es la la posición de posición una que ha buena asumido la parte de Perú bancada. Libre, y sería la posición, de alguna forma, de muchos integrantes de Perú Libre, ¿no? Sí, claro que sí, Claro, sí. muy bien. Entonces, eso ha Y yo quedado en creo que eso claro. es importante que esté en el tapete de la discusión, que sea una opción dentro de las tantas opciones que hay, dado que nos permite esta democracia la pluralidad de opiniones y la pluralidad de posiciones, ¿no? Yo creo que no todas son válidas, pero al menos sí son válidas que se pronuncien, ¿no? Así No, que yo lo que creo que tú esa es la dices también posición tú de Perú sabes que le Libre, ¿no? parece inválido a muchísima gente, ¿no? Sin necesidad que sean Claro, liberales, claro. Y así como sí, se sí, expone, obvio. puede ser confrontada, puede ser rebatida, puede ser despreciada, o puede ser asimilada también, depende del proceso que tenga cada uno, ¿no? Pero Pues bueno, claro, vamos a ver entonces, Ricardo, qué sucede en el curso de estos días, porque vamos bueno, a va a ver. tener que reiniciarse todo otra vez. Van a tener que ir a solicitar confianza al Congreso, entonces Así es. empieza otra vez la misma rueda del hámster y vamos a ver si se sobrevive a esto, ¿no? Sí, Dos eso meses más y medio. parece, Mira, como para culminar, Ricardo, en 2 meses y medio, ¿qué mérito le hayas a la gestión tanto de Castillo como a la participación de Perú Libre en el ejercicio de gobierno? A ver, Ricardo. yo creo que lo que se ha ganado ha sido cuestiones un poco más simbólicas, ¿no? Como lo de la segunda reforma agraria, como Te el dije que tema de esto era haber algo muy resuelto, publicitario nomás. como haber resuelto también ciertos problemas de conflictos sociales. Había como 3 conflictos sociales que no han terminado a más, que no han ido a más, que no han estallado, salvo el del corredor minero sur, que sigue en negociación, pero después no ha estallado ningún problema. Entonces, un país con tantos conflictos sociales que se hayan podido contener, me parece bien. De ahí han Salvo aguantado, que, perdóname, pero salvo que Castillo no enmiende la plana, porque si no, se van a desatar conflictos sociales con el pueblo marchando para interesar al presidente, pues ¿no? sí, eso también es una posibilidad. O sea, una de las bases de Cusco de Perú Libre ya se pronunció a favor de la vacancia por traición, que no existe ya, pero ya lo han dicho, ¿no? Están a favor de la vacancia por el tema de traición al pueblo. Entonces, y en el sur, sobre todo en el sur andino, pues son de armas tomar, ¿no? O sea, realmente ellos están convencidos de que esta es la posibilidad, su única y última oportunidad para que haya un gobierno, digamos, de cara a la población. Entonces, de ahí es un gobierno que ha logrado sopesar un poco la crisis económica, ¿no? Porque somos la segunda mejor economía de la región. Estamos mejor que Chile, estamos mejor que Colombia, estamos mejor que Brasil, estamos mejor que Argentina.
Entonces, ¿Y tú crees que México ese es está un mejor que nosotros, ¿no? mérito, tú crees que ese es un mérito de la gestión de Castillo o será de repente como un efecto de las gestiones anteriores que han dejado las cosas en orden, pese al desastre Son las dos cosas, ¿no? Son simbólico las dos también cosas, de Carlos y porque, todo lo demás, ¿no? porque digamos, ya con Sagasti venía la subida, ya estaba viniendo la subida de alimentos, la subida de varias cosas, la subida del dólar, ya venía desde antes, ¿no? Yo creo que es dos cosas, ¿no? El tema de que Castillo haya decidido que se quede Julio Velarde y el tema de haber mantenido el BCR intacto todavía hasta ahora y ahora pues ya se ha podido hacer los cambios, ¿no? Ha Se va a hecho ya poder las hacer más variaciones de cambios los todavía después, ¿no? futbolistas, ¿no? Sí, sí, de los directores de estos. Sí, Bien, Ricardo, entonces ¿algo yo más que creo que... agregar? ¿Quieres agregar alguna Pues cosa nada, más? ¿no? Brevemente, un Yo minuto. simplemente para decir que ni el presidente tiene que decirle amén al partido, ni el partido le tiene que decir amén al presidente. Yo creo que es un diálogo, es una relación dialéctica en la que justamente hay un tira y afloja, hay negociaciones y demás, y si es que al partido le corresponde ser oposición en algún momento del gobierno, pues lo va a hacer. Acá no hay que seguimos a ciegas al presidente, le decimos sí, 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 señora, todo. Y también al revés, ¿no? Porque el presidente también ha mostrado que no le va a decir sí a todo el partido. Y perfecto, creo que eso también es saludable. Sí, lo único que traten de hacerlo de puertas adentro, porque francamente es muy desagradable ver a un premier contradiciendo, no sé, al presidente, entonces Sí, ya no hay ni pues, siquiera una sí, preservación de las formas mínimas de lo que debe ser un buen ejercicio de gobierno, ¿no? Bueno, esperemos por el bienestar del sí, país que las cosas se puedan ordenar y si no, siempre podrá haber espacio para el escepticismo, ¿no? Muy bien, pues sí. Ricardo, un gusto conversar contigo. Entonces nos Bien, despedimos por hoy, ya nos reunimos el próximo domingo en Libertad Bajo Palabra para hablar de más política y cultura como estamos acostumbrados. Que tengan una buena semana. Buenas noches.